Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Ya para cuando estén escuchando esto, vamos a estar de vacaciones. Esto va a salir la siguiente semana, a como lo estamos grabando. Vaya, ¿no? Ya, por fin, vacaciones. Entrando de lunes, puta madre, ya que son vacaciones, ¿no? Ya ves, güey. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura. Con Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? Yo iba a decir qué onda, Yoshi, pero no. Hoy todavía sigue aquí con nosotros nuestra amiga y compañera Kareli, deleitándonos con su presencia, sí, haciendo de cuentas que no me conflictúa. Siento la... Así como que nos llevamos como que bien. Nos llevamos bien, ¿sabes? Nos llevamos bien, solo que nos sacamos lo peor de cada uno. Siendo la voz de la razón, ¿no? Porque Sí, güey. ese es el trabajo de Yoshi en este podcast, siendo la voz de la razón. Entonces hoy te toca a ti. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amiga, Kareli. Hola, ¿qué Yo tal? te iba a decir Yoshitaka otra vez. Aquí aguantándome las ganas de soltarle un putazo a Paulino. Porque para la gente que no lo sabe, somos delegados de la carrera de aquí de la universidad. Pero no nos toleramos, güey. Yo soy una persona muy paciente y en general una muy buena persona. Pero con esta Es morra nomás me mentira. saca nada más de mis casillas, güey. Güey, es que yo siento que todos tenemos como que ese amigo. Esa güey. persona. No es esa persona. Tenemos tanta confianza. ¿Quién sabe? No tanto, o sea, ¿Por yo qué? yo por ejemplo conozco a alguien y, o sea, me cae súper bien, es un buen pedo, güey. Pero no puedes tener dos palabras sin inventarle la madre. Lo ayudaría con cualquier tipo de cosa, güey. Ah, sí, obvio. Pero ponme 15 minutos con esta persona y me saca la verga de quicio, porque Sí, güey. no la Somos. soporto, o sea, Somos. me está chingue, que me caga la verga y digo, güey, no. Pero chinga tu madre. Pero sí, o sea, todos tenemos como que una persona que, o sea, nos cae bien y todo, pero puta madre, cuando hay que pasar más de 10 minutos güey. cerca de esa persona. Amiga porque- super yo. Amiga Litzos. soy. Güey, yo. Güey, no sé por qué estamos vivoreando, porque nos vamos a ir al infierno, güey, porque el tema que vamos a tratar, Ay, güey, no, nos vamos a ir al güey. infierno, güey, con eso que estamos diciendo. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Fierro. Sí. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Kareli Vega, esa semana sí lo dije bien, una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Abril ya nos cayó encima, el calor de la primavera ya está aquí y las vacaciones se acercan, pero lo que también se acerca es la Semana Santa. Mono. Esta semana donde millones de católicos se reúnen para rememorar el Calvario de Jesucristo. Para algunos la Semana Santa es una pendejada, por lo cual sugiero que a esas personas no se les dé vacaciones. Pero, siguiendo con el punto de este capítulo, la Semana Santa está llena de historia. Historia pura y dura y muy interesante, güey. Y por lo cual el día de hoy vamos a hablar sobre como un tipo de continuación del episodio del Jesús histórico, pero más enfocado a Jesús de Nazaret en Semana Santa. No mames, yo pensé que ibas a hablar de Via Crucis, güey. Del viaje. O de Vamos los a- niños con cáncer. Lo güey. vamos a- Como dijo, nos vamos a ir a la vera por hablar tan feo. Yo dije, va a hablar de niños con cáncer o algo así. Me recordaste lo que te dije, el chiste todo pendejo. Cuando estábamos allá. De Sí, los ese chiste muy calvos. culero. Ah, era un chiste culero de calvos, güey. Involucraba a cáncer. Ok, Y a la esposa de Will Smith. ok. Pero bueno, en fin. Perdón, Bueno, ya. recordemos, perdóname. ¿no? Ya lo vimos en el episodio del Jesús histórico. Si no lo ha escuchado, vaya a verlo o a escucharlo. Recordemos que Jesús de Nazaret sí existió y que Jesús de Nazaret y Jesucristo son cosas diferentes.
pero vamos a comentar cosas que no comentamos en ese episodio. Primero tenemos que entender que el nombre como tal no es Jesús de Nazaret, sino que es Yeshua ben Joseph, que es José, hijo de José. Jesús, hijo de José. Que pues, En idioma es hebreo. hebreo. Ajá, es hebreo, güey. A ver, tenemos que entender que pues Jesús era un rabino, autodidacta, estudioso de la ley judía con un gran interés en los temas fundamentales del judaísmo. Era judío porque Era primeramente judío, exacto, era judío. O creció en una familia judía. En una comunidad judía. En una comunidad judía. Pero bueno, principalmente la pregunta estaba muy enfocado en la pregunta sobre cuándo llegaría el Mesías. Era un radical, un comunista, O sea, era un es un socialista. comunista, nacionalista, también era un nacionalista, pero no era un personaje único, ya que hay un chingo de, en su momento vieron un chingo de personajes así, que eran rabinos predicadores. Pero la diferencia es que pues Jesús sí terminó por trascender, no de la manera en la que él hubiera querido, porque pues en cierto modo este vato era un pinche fracasado, güey, porque en cierto modo no convencía a nadie. Ahorita vamos a ver por qué. Y Era loquito del centro. básicamente es que ahorita vamos a ver qué era lo que decía el vato, porque el vato bueno, ahorita lo vamos a ver, ya me estoy adelantando, pero en sí el vato no convencía a nadie en Nazaret, que era donde él es, porque la Biblia nos dice que nació en Belén, pero no nació en Belén, porque si no, no sería Jesús de Belén, Jesús de Belén. Y aquí estamos Como hablando de dice Jesús de nadie, Nazaret. de ahí sale la frase: nadie es profeta en su pueblo. Ujú. ¿En su pueblo? No sé, güey. Sí, Algo viene así. en su pueblo. Pero nadie bueno, es profeta en su El pueblo. chiste es que el vato, bueno, la Biblia dice que Jesús nace en Nazaret porque había una profecía de que el Mesías iba a llegar por iba a nacer de donde es la estirpe del rey David, ese que se menciona en las mañanitas, güey. Y pues la estirpe es básicamente la ascendencia o la Sí. sangre, y pues el rey David era de Belén. Tómala. Entonces por eso es que se cambia de que pues Jesús nació en Belén, pero pues nació en Nazaret. En fin, los mitistas, o sea, la gente que no cree que Jesús haya existido, pues dicen que no hay escritos de él y que por lo tanto no existe, porque una persona tan importante como Jesús debió dejar escritos. Pero pues tenemos que entender que Jesús no fue una persona importante, güey. En sus momentos no lo era. Porque ahí está el problema, ¿no? Era un rabino, güey. Era un rabino fracasado, güey. Era un vato que no jalaba gente. Que, así como dice Pau, era el loquito del centro. El conocimiento, tenemos que entender primero que el conocimiento rabínico se transmite de manera oral, no escrito. Entonces, por eso es que no escribía Jesús. Y Jesús en su mente, si lo quiero ver así, tiene una misión. Su idea o su prédica, tanto en Nazaret como en Jerusalén, era que el fin del mundo estaba cerca. Pero no el fin del mundo de va a explotar la tierra, la verga, y nos vamos a morir todos, ¿no? Sino que era un fin del mundo como que judío, que básicamente decía que el fin del mundo estaba cerca, güey. Que estaba, pero no en unos años, o sea, mañana, chingar su madre, güey. Porque, entendiendo el fin del mundo como un judío del siglo I, es la llegada del reino de Yahvé a la tierra, la llegada del reino de Dios, y que esto solamente iba a ocurrir cuando se reunificaran las 12 tribus de Israel, que para ese entonces había como 2 todavía, no sé. Entonces, de ahí viene la idea del fin del mundo. El Salvato no decía se va a acabar el mundo, de que vamos a explotar, o la mamada, o que no sé, güey, que va a venir una tormenta solar, güey, nos va a quemar todos vivos. La idea era, va a bajar Dios a la tierra, y ese va a ser el fin del mundo, porque así lo concebían los judíos, güey. Ok. Pero bueno, el vato era tan pinche nacionalista que lo representó en el número de los apóstoles, porque son 12 apóstoles, uno por cada tribu de Israel. Y esto es la idea de, pues bueno, esto entra dentro de esta ciencia de la numerología, güey, del significado de los números. Nada, compi, es que eran 12 tribus, no te hagas chaquetas mentales. Sí, eso dicen por ahí, güey. Oye, obviamente me imagino que sí tiene un sentido que digan que no, que eran 12 tribus, me imagino que también, eso sí debe tener como que un sentido, ¿no? Supongo yo. Pero bueno, los mitistas también comentan que perfectamente podría no existir. Y como ya lo vimos en el episodio pasado, en el Cristo Jesús histórico, sí hay pruebas de que existió.
Pero fuera de la que ya vimos, la prueba más faciente está, de su existencia más bien, está en lo que, así que el autor de donde saqué esta información, llama economía histórica. Y no se refiere a economía de dinero, babada, sino más o menos, la economía histórica se entendería más o menos así. Igual que cualquier otra figura del mundo antiguo, de las que tenemos pocas referencias, y que aún así no dudamos de su existencia, no lo dudamos de su existencia porque sería mucho más complicado entender que todo lo que se construyó alrededor fue inventado. O sea, es como de que, ¿cómo chingados inventarías algo tan complejo? Ajá. ¿Sabes? O sea, algo inventado no sería así de cabrón o así de grande, sería algo más simple, por así decirlo. En el caso de Jesús, estas pruebas están en los evangelios, güey. Cuando un personaje es inventado, se le suele representar como pues, un ser perfecto, güey. Como una persona que no tiene errores, que siempre hace lo correcto. Como de hecho, un tipo superior, en la Biblia creo que menciona que Jesús era un hijo de puta cuando era pequeñito, ¿no? Que era un hijo de su perra madre. Sí, que mató a gente, creo. Llegó a matar gente. Es que no controlaba sus poderes. Pendejo. Tuvo que ir a la escuela de héroes. No. Como en el South Park, es que los juntaban, así estaba con Krishna y la verga. No me acuerdo, creo que tengo esa idea de ese recuerdo de ese evangelio, pero no sé si sea un evangelio canónico o un apócrifo. No sé si es canon, eso no es canon. me suena a un evangelio apócrifo. Puede que sí sea, Pero bueno, el punto es que cuando uno inventa algo, güey, llega un punto en el que pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Como que es un personaje tan creado que es lineal, que puedes, ¿cómo decirlo? Saber qué va a pasar al final. De hecho, hasta podremos decir que, bueno, buscando ese tipo de imperfección o cosas así, lo podrías encontrar en cuando lo van a una noche antes de que lo crucifiquen, ¿no? O que lo atrapen, que lo agarren, que dice que pasen la copa, ¿no? O sea, le dice a Dios, ¿no? Que si está en él, que pues que pase la copa. O sea, tú ya estás hablando de alguien que no está seguro de ese pedo, no confía al 100%. Y ahorita vamos a ver por qué. Exacto. Oh, aguas, está cayendo el micrófono. En fin. Entonces, tendríamos esta idea de Jesús como un ser pues perfecto, no prefijado, que ya sabemos qué es lo que va a pasar al final. Y esto no está presente en los evangelios, porque si los evangelios fueran así, veríamos a un Jesús sin contradicciones. No veríamos a un Jesús humano que muestra debilidad antes de morir, que muestra ira, que tiene rencores muy humanos, hasta inclusive que se pone triste cuando Lázaro se muere. Recordemos que Lázaro se muere y Jesús lo resucita, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero sobre todo no reflexionaría, güey. Ese es el punto como que importante, güey. Algo creado, güey, no reflexionaría. Como que la idea de la reflexión, güey, es como que una idea muy humana, ¿sabes? Es como que algo que no es humano no reflexionaría. Entonces, en los evangelios nos muestran a un Jesús que reflexiona, que piensa en lo que hace, que se cuestiona si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces es mucho más económico, históricamente hablando, asumir que Jesús existió y que luego otras personas crearon toda una idea juntando aspectos reales con aspectos místicos y derivó en lo que hoy conocemos, que asumir que el vato no existió. O sea, es mucho más complejo pensar que todo es una invención. Sí, porque es demasiado entramado todo ese pedo. Está muy bien elaborado. ¿Cómo coordinas a tantos pendejos en diferentes tiempos de la historia para hablar de lo mismo, no? Sí, exacto. En tiempos en los que era muy difícil, pues, mantener el sentido estricto de las cosas, ¿no? O sea, porque pues obviamente pasa el tiempo, las cosas a lo mejor se medio olvidan, los discursos se cambian, pero esos no cambiaron precisamente. En efecto. Y no es como que fueran textos súper así populares. No, y aparte los evangelios como tal, no los escribió una sola persona. Eran varias personas y ninguno de los evangelios ¿cómo se llama? Lo escribieron en los tiempos de Jesús. Uh-huh. Todos los evangelios son de después. A posteriori. Ajá. Ahorita vamos a ver también eso. Entonces tenemos que entender que el Jesús
Jesús de Nazaret no habría estado para nada de acuerdo con el cristianismo Sí, que güey. terminó surgiendo, Con el cristianismo de tu tía católica panista. Ujú. Ya que era un judío muy radical, que no habría hablado de un Dios de amor universal. Y esto es así porque Jesús era un pinche judío, güey. Estaba en contra de la propiedad privada, banda. Era un radical que solamente quería la salvación del pueblo judío. A él le valían verga a los demás, güey. Él solamente quería la salvación del pueblo judío, güey. No pensaba en la salvación de la humanidad como tal. Pero bueno. Fuentes clásicas no cristianas nos permiten saber sobre la existencia de Jesús. Esto lo comentamos en el episodio pasado, pero no los leímos. Una es la de Tácito, en su libro Anales. Otra es Suetonio, en la vida de los 12 Césares. Y la más importante, que es la de Flavio Josefo, en el Testimonio Josefo. Flaviano. Josefo. Josefo. Pero bueno, pero antes de poder leer el Testimonio Flaviano, que lo vamos a leer, debemos entender el concepto de las interpolaciones, que como lógicamente se podrá pensar, no tenemos la copia original de los dos testimonios, güey, sino que tenemos copias de copias que se han ido haciendo alrededor, conforme fue avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, una interpolación es que a un texto tú le agregas algo, lo modificas, o sea, le agregas cosas, pero en sí no modifica su sentido, si lo queremos ver así. Entonces, el texto de Flavio Josefo es muy seguramente es una interpolación. Ahora, Flavio Josefo era un historiador de la segunda mitad del siglo I. O sea, era más o menos cercano al tiempo de Jesús. Y es un pequeño texto que nos habla sobre personajes mesiánicos de corte sobrenatural que dañan o dañaron al pueblo judío, ya que Josefo está resentido con estos, ya que les acusa de ser los responsables de la guerra romana, la guerra que emprendieron los romanos contra el pueblo judío. Okay. Entonces, como que Josefo les echa la culpa a estos cabrones de por tus putas mamadas nos odian, básicamente. Entonces vamos a leer el Testimonio Flaviano. Cito: en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes recibían con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día vivo otra vez, tal y como los divinos profetas habían hablado de estas y otras innumerables cosas maravillosas de él. Y hasta ahora la tribu de los cristianos, llamados así por no ha desaparecido. Ese es el testimonio flaviano. Okay. ¿Qué le ves de raro? Pues no sé, güey. O sea, para empezar, tenemos que hablar. Apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. ¿Qué pedo con eso? Entonces, ¿qué sería si no fuera un hombre? Como un dios, algo Exacto, Un estamos dios. hablando de un personaje mesiánico, ¿no? Entonces, tenemos que el testimonio flaviano, ahorita vamos a repasarlo. Es la fuente cristiana, no cristiana, más cercana a los tiempos de Jesús, y que no solamente nos habla de Jesús de Nazaret, nos habla de Jesucristo, güey. Cuando él dice él era el Mesías, nos está hablando de Jesucristo, güey. Y en una época, pues, tan de la época de Flavio Josefo, hablar de Jesucristo, pues todavía no se puede, güey. Porque la idea de Jesucristo nace ya mucho después, güey, con la llamada doctrina paulina, güey, que es el cristianismo. Entonces no podemos hablar de un Mesías, güey. Esa madre es añadido, pero espérate. Evidentemente esto que leímos es más que obvio que en algunas partes no las escribió Josefo, güey. Hay investigadores que desestiman este texto, otros que le quitan algunas palabras, otros que cambian las palabras e incluso otros que lo aceptan tal cual como está. Y estos ya pues están entrando al terreno de la fe, cosa que nosotros como historiadores no nos podemos permitir. Claro que no. Fuchi. Entonces, a lo mejor una mejor Ella sí interpretación. puede decirlo porque es morra. No es cierto, banda, estoy jugando. una Ana mejor, Paulino. Dijo la once otra vez. una mejor interpolación, una mejor interpretación de este texto podría ser, cito: en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio,
porque fue autor de hechos asombrosos y atrajo a muchos judíos. Y cuando Pilato, a causa de una acusación de los varones principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no cesaron de hacerlo. Y hasta ahora, la tribu de los cristianos, llamados así por no ha desaparecido. Ok. Aquí ya tiene mucho más sentido, güey. Ajá. Porque no le está besando los pies. Está como que se habla como de un sentido más real, ¿no? De que era un cabrón, que hizo cosas muy cabronas, trajo mucha gente y que cuando lo condenaron, la gente que lo seguía lo siguió a la mano. Y hasta el día de hoy siguen estando aquí. Todo lo que hice. Tiene mucho más sentido. Es muy probable que a lo mejor algo así como lo que acabo de leer es el testimonio de Flaviano original. Ok. Y que lo que leímos antes. Sí, porque en ese es momento no pensaban que él fuera Dios verdaderamente. No, y aparte como dijo, decía Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Él decía, él era el Mesías. Todavía no Y- está esa concepción. Bueno, pero él decía que era el Mesías, ¿no? No, ahorita vamos a ver por qué. Ahorita Ah. vamos a ver. Él no decía, Jesús nunca dijo que era el Mesías. Ahorita vamos a ver qué pedo. Ah, fueron los principales, ¿no? Los judíos que decían, es que se está proclamando el Mesías. Ahorita vamos a ver eso de los principales. Perdón, banda, es que no soy no. Ahorita vamos a ver No ese soy pedo de los católico. judíos, del papel de los judíos en este pedo, porque es muy interesante también este. Entonces la clave está en diferenciar entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Jesucristo es la suma de dos cosas diferentes. Por un lado, Jesús de Nazaret, un hombre que como ya vimos existió, que era un hippie comunista radical, y por otro lado la figura de Cristo, el ungido, el elegido, que es una figura mística, una figura de fe que fue creada por los seguidores del mismo Jesús de Nazaret. Y aquí entramos en el terreno de qué pedo con, por ejemplo, los milagros que llegó a hacer. Porque está el milagro de que revivió a Lázaro, ¿no? Ajá. Que Lázaro estaba muerto y lo revivió. Estaba el vato que según el vato que no podía caminar, el inválido, y lo hizo caminar. ¿No? Creo. Sí, Es que yo sí te mentiría, güey. Yo no soy muy Sí. tan versado en Yo ese no me tipo de acuerdo cosas. tanto de los milagros. Me acuerdo del milagro de Lázaro, del vato que hizo caminar, a los vatos que curó. Creo que curó un leproso. Sí, sí. sí, ¿verdad? Curó Sí, un un leproso leproso. y no me acuerdo cuál. Bueno, el punto aquí es, ¿Qué Hay muchas- tristes estarían sus catequistas, güey? sí, güey. No tomé. No tomé clases. ¿No fuiste al catecismo? Me salté y en 6 meses con esas clasecitas de Influyentismo. catecúmenos. No El mames. Y ya, influyentismo primera comunión, en la confirmación. iglesia católica. ¿Cómo No ven mames, este güey. testimonio? Verga. Fuerte testimonio. Sí, solo fueron 6 meses de Directo examen. para y la ya. iglesia ahí de... Verga, güey. No, la iglesia de... No voy a de quemar. Zucacap. No. Aquí la hice. La iglesia de Mela... mira, la... ¿En qué parroquia fue? Vamos a- No, en la catedral de Mérida, güey. Vamos a funar el párroco, güey. ¿En qué parroquia fue? No, no quería quemar. A ellos no. No manches, mira. Fuertes Pero declaraciones. verga, güey. Yo sí me aventé Como los el 3 tema de años. Jordi, ¿En güey. serio? En mi caso fueron 3 años, 2 de catecismo Verga, y güey. 1 de Oye, confirmación. yo de pendejo cuando empecé a ir, fui nada más creo que un mes. Yo pensando que me iban a hacer ya el catecismo en un mes, güey. Y yo diciendo a la señora, y bueno, ¿cuándo me toca a mí mi catecismo? No, güey. Porque fueron 2 de... Fueron 2 para la primera comunión y 1 para la confirmación, güey. ¿Por qué tanto, güey? Así lo manejan allá en Veracruz, güey. Bueno, no hasta donde fui, güey. La capilla que estaba cerca de mi ¿Qué te casa. sí preguntan, era. güey? ¿Qué pedo? No, pura pregunta, es carnal. Pero sí, estás me chiquito, acuerdo. ¿no? Fue hace 2 años. No, no. No fue por la pileta. Creo que empecé a ir como a los 9 años. Ah, bueno, ya tiene más sentido. Yo lo hice a los 14 años. Ah, bueno. Así, por eso en 6 meses para mi Sí, mesa sí, de pero como 15 por y ejemplo, todo eso. la gente que no tiene sus sacramentos, güey, se tiene que casar por la iglesia, güey, que hace como un catecismo express así como en Son 6 para los meses. catecúmenos. Ajá, exacto. Pero sí, yo estaba como de 9 o 10 años a lo mejor, güey. Oye, yo sé que si yo me quiero casar por la iglesia, porque Tienes. mi morra se quiere casar por la iglesia, Tienes que hacer los Tienes que sacramentos. para hacer- empezar tendré que tener morra, ¿no? Eso es otro tema aparte. otro tema aparte. Pero bueno, me acordaste de un chiste que decía, yo estoy soltero, por decisión, no mía, pero por decisión. Pero bueno, yo tendría que hacer como que ese proceso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y duraría 6 meses? Sí. No puede ser como que mira, Lo puedes hacer más en menos tiempo. ¿y cómo es ahí? ¿Cuál Pues es? lo hablas con la iglesia, con el Ajá, padre. buscar la pon manera, tu- ajá, te busca la arreglas, güey, te manera. arreglas. Ok.
A Karel le está haciendo la señal de pasar un billete bajo la mesa. Pero sí, güey, o sea, para Fuertísimo empezar, esto. tendré que ver qué te Fuertísimo. falta, güey. Dependiendo de lo que Güey, te todo. falte. En tu caso, ¿Cómo te pues, explico que todo, güey? primero te tendría que bautizar, güey. Ah, la verga, ok. Con la pileta. Sí, güey, te van a poner en la Niño. pileta y todo, güey. Te tendré que bautizar, güey, y ya de ahí, pues Tomar sí su te... plática de... Ajá, sus pláticas y todo, para que te... Para- Con los niños, ¿no? No. Con los niños. No, no, los no. adultos, No, te tú eres tomas un con los adulto, sí, adultos. porque no creas que es poquita gente tiene ese pedo. ¿Neta? Sí, Es un a mí me chingo, tocó la estar madre. con un señor que se iba a casar y por A eso huevo, lo hizo. sí. Ujú, o sea, en la iglesia católica te hacen ir por ¿Qué tan pláticas enculado a estás? todo, por todo, güey. Nivel de enculamiento, me estoy bautizando, banda. A la Tenía verga. 40 años el señor. Ya todavía se puede. Sí. Pero bueno, entonces, la idea de esta de los milagros de Jesús, por ejemplo, una interpretación que podríamos hablar de la idea de Lázaro, güey, es que tú dices, ¿cómo chingados revivió a Lázaro, no? O sea, pues, Lázaro ya estaba muerto. Estamos hablando del siglo I. ¿Cómo sabes que alguien ya está muerto? Pues le tomas el... No sé, güey. Le tomas el pulso. No Pues creo ves que no respire. Ya no respira, compa. Bueno, podríamos O decir... a lo mejor estaba catatónico. Eso Estaba frío. puede ser que estuviera catatónico. Estaba exacto. frío. A mí, de hecho, la temperatura corporal es una buena manera de saber si está vivo. Sí, sí, sí. Si está vivo o muerto. Aunque Ya me estando gradué de catatónico enfermería. sigues estando frío, güey. Cuando estás catatónico te pones frío, güey, como si estuvieras muerto. Pues que básicamente la cataplepsia es eso, güey. Estás muerto en vida, básicamente, güey. O sea, no te puedes mover, no detectan pulso, no detectan respiración, pero sigues vivo, güey. Fuera de pedo. No sé, güey. No sé. No soy Es una, científico. estudié. es una condición muy rara, güey, la cataplepsia, güey, pero puede pasar, güey. Ah, inclusive me llegaron a contar por ahí que a una, no voy a decir quién me lo contó, porque no viene a cuento, pero un familiar me contó que tuvo una amiga que era tenía cataplepsia y y le hicieron autopsia, güey. Y haciéndole la autopsia se dieron cuenta que no estaba muerta, güey. Y que se dieron cuenta porque una de las cosas que te hacen es que te cortan la yugular, güey. ¡Ay, qué no. horror! Porque le cortaron la yugular fue cuando hicieron ¡puf! Se dieron cuenta que no estaba muerta. ¿Y qué hicieron, ¿La güey? mataron? Pues obviamente que sí que se murió, sí, güey. le Pues le cortaron la cortaron la yugular. yugular. Pues le cortaron la yugular, güey. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Eso realmente, cuenta como asesinato? No pues creo. no, porque realmente ya había llegado a. Realmente contaría como asesinato para el que la declaró muerta. Pues que también, como sabes. Exacto, ese es el pedo de la cataplepsia, güey. Que es complicado saber si neta está vivo o no. Pero bueno. Oye, pero tú no tienes pulso cardíaco ni nada. es muy sí, bajo, pero me imagino, muy ¿no? bajo que casi es imperceptible, güey. Pero bueno, en fin. Entras en estado de hibernación, ¿no? Casi, casi. Güey. Entonces, leí, por ejemplo, una de las interpretaciones de la idea de Lázaro es que a lo mejor Lázaro no estaba muerto. A lo mejor Lázaro nada más estaba, no sé, deprimido, güey. Estaba deprimido, estaba chicopalado. Exacto, güey, que estaba chico palado. Y que Jesús. O sea, ellos interpretaron del hecho de que estaba muerto porque estaba deprimido, estaba así. Ajá, a lo mejor estaba pasando como que por una mala y racha. Jesús habló con y él y- a lo mejor él interpreta como que está muerto en vida. Y que Jesús, no sé, habla con él. Ese psicólogo personal. Ese psicólogo lo terapea, ¿Sabes güey. cuál es el pedo de esa madre? Que o tomas el texto de forma literal y todo lo vas a interpretar literal, O le busca la o interpretación. o lo ves como un libro de metáforas, güey. Ajá. Y ves todo como metáforas. Yo veo la Biblia como un eso, güey. Como un libro de metáforas. Ajá. Porque ya siento que así es como se tiene que porque leer, tú güey. dices, bueno, a ver, aquí dice que esta madre lo podremos interpretar como que el vato estaba deprimido y que gracias a la palabra de Dios revivió, ¿no? Ajá. Revivió literalmente porque reviviste. Ajá, o sea, Y la idea no, dices, levántate ya, no, Lázaro. una persona creyente, no, es que esa madre es literal, ¿no? Ok, ¿vas a tomar todo literal? ¿Todo lo que dice la Biblia literal? ¿O qué pedo? ¿O solo lo que tú quieres? Exacto, güey. Ese es un buen punto. Es un buen punto, exacto. Entonces, está esta idea de que a lo mejor Lázaro no estaba muerto, estaba deprimido. Otra de las cosas que dicen es que, por ejemplo, la cura de los enfermos pudo haber sido más que nada por un efecto placebo. De que a lo mejor de que a lo mejor estaban enfermos, que así que literalmente nada más porque el vato les dijo, cúrate, los güeyes se curaron. No estás porque triste, carnal. No estés No estás triste, no, carnal. no, Échale solamente por ganas. no estés triste, sino que pues ya sabes, ahora sí insertas el meme del changuito, ¿no? La mente es poderosa, carnal. Y fuera de pedo, güey,
Sí, si tú te lo propones, sí te puedes llegar a curar por pendejadas así, güey, creyendo. Bueno, sí, ¿eh? Sí, o sea, fuera Sí, de sí, que la mente es poderosa, güey. Sí. Fuera o sea, no te estoy mintiendo, neta, la mente es Pues poderosa. ya ves los placebos, ¿no? O sea, El a la pla- gente que le hace el pedo de los placebos, Ajá, güey. los experimentos que llegaron a hacer de pastillas con gente, de que, a ver, vamos a darle una pastilla que no tiene nada que ver con lo que le estamos diciendo que Un tiene. pinche dulce, güey. Ajá, y es un dulce y la gente se cura. Por ejemplo, lo hicieron con gente que sufría mareos. A un grupo le dieron pastillas para el mareo y a otro le dieron dulces. Y cuando hicieron la prueba de a ver cómo te sientes ante el mareo, la gente de ambos grupos dijo, no, pues me siento bien, ya me siento mejor. Sí, güey. Este es el efecto placebo. Entonces dicen por ahí que a lo mejor la banda que curó, pues pudo haberse debido a un efecto placebo. De que a lo mejor nada más la mente es poderosa, güey, y se curaron. Y dijeron, ah, pues este vato me curó, pero en realidad, pues fueron ellos mismos los que se curaron. Pero bueno, en fin. Ahora debemos comprender y entender de lo que sucede en la llamada Semana Santa. Y sobre todo en lo que sucede hoy, porque este episodio va a salir en pleno Viernes Santo. Los evangelios nos narran la vida pública de Jesús en 7 días. La Semana Santa, güey. Aunque realmente debemos comprender que los evangelios no narran toda la vida de Jesús en 7 días. Porque pues no mames, ¿cómo metes tanto en 7 días? ¿Cómo metes tantas putas páginas? Ajá, exacto, sino que fueron Y hechos... en doble columna. sino que fueron hechos que pasaron seguramente con diferencia de meses o incluso años, pero que fueron acomodados para que encajaran en una sola semana. Es decir, estamos hablando de relleno, güey. Había Como que Naruto. rellenar, güey. Como Naruto. Exacto, güey, relleno como Naruto. One Piece- Hay que... Dicen que One Piece no, que One Piece sí tiene Tiene historia. unos arcos. Son 1000 sí. años, son 1000 episodios, chinga tu Pero madre. están buenos y estoy al día y todo. La verga. ¿Y te Ocho. viste los 1000 episodios? Sí, igual el manga. ¿Neta? Verga, güey. Verga, güey, qué ganas de no quererse a sí mismo, güey. Mira, la neta, hay otakus, güey. Y creo que Y luego estoy yo. ni los otakus, güey, hacen tanto, güey. Y luego está Kareli, güey. No mames, qué hueva. Al chile sí, güey. Es que sí, Pero son en fin. 1000 episodios. Sí, 1000 episodios O nomás sea, te te pasas, lees güey. más rápido la Biblia, creo, güey. Puede ser, Pero en fin. Entonces, pues estamos en relleno. Es relleno. Ejemplo, el Domingo de Ramos, que es este domingo. Este domingo es el Domingo de Ramos. ¿Qué se hace? Güey, yo Es lo que siento. no- Miren, para la banda que no sabe, yo crecí en un hogar disfuncional. Aparte. No es cierto, mamá, papá. Sí, sí es cierto, lo saben, ¿no? Es que son pendejos. Con mamá católica y papá cristiano, evangélico. Entonces, este pedo de estas tradiciones se diluyeron, güey, para que no hubiera pedos. ¿Sabes? Para que no hubiera pedos entre mi jefe y mi jefe, es de que, ¿sabes qué? Esas tradiciones las vamos a borrar. Dejamos nada más Navidad, porque pues son niños y ellos pues obviamente van a querer juguetes y la verga. Entonces, pero lo demás se borra, güey. Y literalmente, güey. O sea, yo no tengo conocimiento de gran parte de todo ese pedo. Y mira que mi abuelo es pastor cristiano, ¿eh? Sí, que ya O lo sea- has comentado. Pero bueno, Domingo de Ramos básicamente es la llegada de Jesús a Jerusalén, güey. Es cuando llega Jesús en su burrito y En su burrito. la banda lo recibe con sus hojas de palma, güey. Con las palmas, güey, las hojas de palma. Así de... No, pendejo. No, O sea, literalmente son hojas no de palmera, El, güey. el guano. Aquí le dicen guano, ¿no? Sí, sí, palma, güey, palma. Ajá, la palma, güey, la palma. Entonces, De la palma de cocos, güey. no necesariamente ese Ah, no tipo de mames, sí. palma, Y yo, pendejo. yo sí estoy bien. Y no él. Es que exactamente yo no ubico que eso esa que dicen. madre. Búscalo en Google, güey. Así como dices, Walco. Guano. Bueno, Son búscalo. las casitas de paja. Búscalo. Y ahorita te digo, si no, son unas pinches palmas, güey. No de palmera, güey. Son unas palmas de una La hoja. planta. Ajá, es como una hoja, exacto. Entonces llega Jesús y la gente lo recibe con las palmas. Pues les dicen Domingo de Ramos, porque se supone que hacen ramos con esas palmas. Así que, Sí, es guano entonces. Le hacen sus figuritas a veces. ajá, de sus figuritas, creo que. De Cristito Ajá. y su crucecita. Sí, la cruz, Es exacto. guano. Bueno, es que yo a lo mejor no lo conozco como guano, yo lo conozco como la palma, güey. Entonces, Es para no de- yo creo que, ajá, exacto, es eso, güey. Entonces, eso se hace en Domingo de Ramos, güey. palmeras, güey. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos, si ustedes crecieron en un hogar católico, como por ejemplo el mío, Ah. cada Domingo de Ramos
su jefa traía una cruz de palmita. Ok. Porque eso se hace en Domingo de Ramos. Se celebra como que la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, el Domingo de Ramos tiene su origen en una celebración judía que se llama el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en otoño y es exactamente igual al Domingo de Ramos. Con esas mismas palmas hacen una fiesta en las que las agitan. Entonces es probable que Jesús haya entrado a Jerusalén durante la celebración del Sukkot. Y la celebración Y él dijo, no mames, me están celebrando. a lo mejor Y en su cabeza de que, verga, sí soy el elegido, güey. es probable, güey. Soy del Entonces chosen one. entra durante el Sukkot, pero el Sukkot se celebra en otoño, güey. A ver, En no- octubre, septiembre. No hay que olvidar este pedo, güey. También el pedo en la mente de la gente que cree que es la elegida. Por ejemplo, o sea, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero Hitler, güey, que pensaba netamente que él estaba destinado a llevar a Alemania así a la grandeza así más cabrona. Y varios episodios, por ejemplo, el hecho de que no le explotara una bomba a él. Ah, sí, güey. Y que no le dispararan, güey. Le hizo creer. Le hizo creer que todavía se más. dice, no, yo soy aquí el más vergas y yo soy el que está destinado. Yo soy el más perrón aquí. No es O sea, como un rey español, creo que era Fernando II, que se unió toda su familia y todo, hasta llegar a Jesús. A la verga. Sí, dijo, yo vengo de Jesús, por eso estoy gobernando aquí. ¿No lo No, vieron no, con no, Víctor no, Hugo? no, mames. Eso más es forzar las fuentes al límite sin Sí, sospechar. literalmente dijo, no, pues mi antepasado es tal, es de la casa de David. Y ya dijo, entonces yo, De David, sí, del rey David. sí, entonces yo soy pariente de Jesús, por eso estoy gobernando. Y que interesante. ¿Cómo se llama el vato? Creo que era Fernando II. Ok. Un dato curioso, ¿no? Dato curioso. Pero pues sí. Entonces, la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot se celebra en otoño, septiembre, octubre. Y la Semana Santa es en marzo, abril. Entonces tenemos que pues mínimo hay 4 meses, güey, de diferencia entre el otoño y el no, más de 4 meses, como 6 meses, güey. Entonces, vaya, ¿no? Tenemos esta idea de que, pues, no. A lo mejor el Domingo de Ramos fue en septiembre, güey. Ajá. Pero te lo están haciendo pasar porque pasó una semana antes de la resurrección. Porque la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos. Y Igual hay termina que tener en con- cuenta el pedo de que cómo organizas el tiempo antes de que dijeras, bueno, el tiempo antes y después de Cristo. ¿Cómo organizabas las fechas? O sea, Ujú. es más difícil llevar un control de eso. Sí, y es que, como decía, la Semana Santa empieza en el Domingo de Ramos, güey. Y pasamos lunes, martes, miércoles santo. Y ya empezamos jueves santo, viernes santo, sábado santo y el domingo de resurrección. Esta es la Semana Santa, güey. Es una semana, literal. Son 7 días, güey. Y vemos que pues el Domingo de Ramos muy probablemente no sucedió cuando dicen que sucedió. Que sucedió, pudo pues sucedió en otoño. O sea que la Semana Santa pudo haber sido en... No, Eso no es que pudo haber la Semana Santa no haya sucedido en abril, sino que todo lo que se nos narra en la Semana Santa pasó en más de una semana. Ok. Que no fue solamente una semana, sino que fueron a lo mejor 5, Tendría 6 sentido meses. entonces que sea tanto lo que se explica, ¿no? Ajá. O sea, porque ahora sí como decimos, ¿no? ¿Cómo chingados haces tanto en una semana? O sea, el vato de ya han andado de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, porque en esta parte nos hablan todavía de cuando... Creo que es en la Semana Santa donde viene todo el pedo de Lázaro, güey. De la última cena, güey. Viene todo este pedo, güey. Ok. O sea, eso pasa en la Semana Santa y es como que dices, ah, cabrón. Pero bueno. Ahora, concluimos así que los evangelios son una fuente literaria, por lo cual puede darse la libertad de cuadrar la historia de acuerdo a lo que pretende contar. No es un texto histórico, es una fuente literaria. Es vaya, ¿no? Un texto, güey. Sí. Es como una historia que están contando, pero no apegada a la realidad. Ahora, hablemos de la condena de Jesús y de la figura principal en esta, que es Poncio Pilato. Poncio Pilato era el procurador romano de la provincia de Judea, que es básicamente el procurador es la máxima autoridad después del emperador, que en ese tiempo era Tiberio. Y a partir de aquí, si conocemos la historia bíblica, todo se nos empieza a caer a la verga. Porque literal, todo se nos empieza a caer a la verga.
Recordemos, Jesús, un judío radical que buscaba la llegada del reino de Dios a la tierra. Rechaza la autoridad romana y al emperador porque dice que el único rey divino es Dios, Yahvé. Y es que podríamos pensar que Jesús, desde que entra a Jerusalén, pudo haber comenzado a creer que él era el elegido por Dios para llevar este reino a la tierra. Pero esto no significa que él asumía ser el hijo de Dios. Ok. Él decía, yo soy el elegido para traer el reino a la tierra, no soy el hijo de Dios. Eso del hijo de Dios es mucho después, güey. Viene después ya en los posteriores evangelios, güey. Tables siglos después, güey. Ahora, también tenemos que entender que este ungido, el Cristos, nos está hablando de un procedimiento por el que se coronan los reyes de Israel. El ungimiento. Que estamos hablando de un rey, del famoso rey de los judíos. Entonces es muy claro que Jesús, un rabino fracasado que no lograba convertir a nadie, logra llegar a oídos de Pilato, que era por demás un cabrón, porque el vato tenía un fuerte resentimiento contra los judíos, y ve que alguien ahí, un loquito del centro, está diciendo que era el hijo de Dios. Bueno, que no era el hijo de Dios, sino que era el elegido por Dios y que iba a haber el único Dios, era el único rey era Dios. Pues estábamos hablando de un sedicioso. 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 Eso es sedición. Y como el sedicioso que era, su castigo estaba estipulado. La crucifixión. La crucifixión era una pena dada a lo peor del imperio. Y la cual era una pena romana. Es importante, es que es romana. Que estaba reservada para piratas, para sediciosos y para lo peor de lo peor, güey. Lo peor de lo peor. Lo que atentara contra el imperio directamente, ¿no? Básicamente. Entonces la crucifixión no tiene nada que ver con los judíos o los cristianos. O sea, no es como que los romanos dijeran a los cristianos los crucificamos o que a los judíos los crucificamos. No tiene nada que ver con eso. O sea, la crucifixión es una pena romana, güey, que si tú eres un sedicioso, un pirata, un ladrón, te chingas y vas a la cruz. No distingue qué eres, güey. Entonces, en este pasaje es muy importante hablar que en este pasaje donde Pilato le da a elegir al pueblo a quién liberar, si a Barrabás o a Jesús, y estos eligen liberar a Barrabás, hay algo muy importante, porque al hacer esto, Pilato en cierto modo y el imperio se limpian las manos, güey, se lavan las manos de que nosotros no lo condenamos, fueron estos culeros que dijeron que sí, que sacáramos a Barrabás y no a él. Y de ahí viene toda esta historia de que los judíos mataron a Jesús, güey. Porque Jesús era un judío, en cierto modo. Entonces, de esta idea de que como tal Pilato les da a elegir y ellos eligen a Barrabás, es que ellos mataron a Jesús, nosotros no fuimos. Barrabás era el ladrón. O sea, pero ¿él era judío o era de otra religión? No creo que no lo especifica si era judío, porque te digo que como solo saben que él mataba a romanos, no había matado a romanos. No, era un ladrón, me parece. Era un ladrón. Barrabás era un ladrón. Okay. O sea, no especifica que fuese judío o que tuviera nacionalidad romana, pero como el ladrón que era, él tenía como pena la crucifixión, güey. ¿Por ladrón? Sí, por ladrón. Te crucificaban por ser ladrón. Entonces les dan esta idea, ¿no? Le dan a elegir a quién liberamos, a Barrabás o a Jesús, y la banda elija liberar a Barrabás, y de ahí nace esta idea de que pues los judíos mataron a Jesús, güey. Okay. Y justamente se le pone todavía más énfasis a este pedo en esta cita bien lapidaria que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el párrafo 27-25, que dice, que ya lo hemos nombrado antes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que es básicamente que los judíos mataron a Jesús. Y de ahí nace toda la idea del antisemitismo moderno. Porque a los judíos siempre se les acusó de que mataron a Jesús. Hasta la fecha, creo, ¿no? Se les sigue acusando. Sí. De hecho, fíjate que cosa muy interesante que vi para hacer este episodio, escuché un fragmentito de una conferencia, güey, chécate esta mamada, Congreso Mexicano de Ateos. ¿Qué? Hay un Congreso Nacional de Ateos en México, güey. Y pasó a exponer un vato que hablaba sobre la ahistoricidad de Jesús. Como que hablaba como que el tiempo, decía que el tiempo en el que según vivió no es exacto. Hablaba mamadas.
El punto es que el vato se atreve a decir: el holocausto es un holocausto católico. No. Chinga tu madre. ¿Cómo que un holocausto católico? Que los católicos, güey, armaron el holocausto, No en cierto mames. modo. La idea católica de que los judíos mataron a Jesús inspiró a Hitler a armar el holocausto. Era ingeniero ese vato. estoy Hazme seguro. el chingado. Ah, Derecho, sí, chingado. Derecho. Sí. Hazme el chingado favor, güey. Yo cuando lo escuché dije: no mames. Neta estoy escuchando esto. ¿Cómo no la vi así en vivo para mentarle a su madre? Sí, güey, dice? o sea, es que literalmente dijo eso. El holocausto fue un holocausto católico, güey. Chinga tu madre, güey. Pero en fin. Ahora, hablemos de su muerte, güey, de la muerte de Jesús. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas seguían a Jesús al momento de su muerte, pero se cree que fueron alrededor de 100 o 120. O sea, no eran muchas, güey. Realmente eran pocas. Murió en un momento de desánimo, flaqueando y dudando de sus propias creencias, renegando de su propio Dios. Por eso es que esta idea de esta cita de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando está bueno, crucificado. sí. Ahí en cierto modo el vato estaba diciendo... Bueno, yo lo vi en un video, en una interpretación que decía que el vato en cierto modo se vuelve ateo. Cosa que a lo mejor lo veo muy exagerada, pero dice eso, ¿no? De que al momento que duda de si realmente la existencia de Dios, de por qué Dios me abandonó, pues el vato en cierto modo ya no está tan seguro de que Dios exista, ¿sabes? En fin. Duda que esté ahí con él, ¿no? Ajá, güey. En esta época habían algunos judíos que no creían como tal en una vida eterna, sino que lo veían como un concepto más helenístico, donde hay una vida después de la muerte, de que sí es mejor, donde hay un juicio y sí, donde sí hay una resurrección. O sea, es como la teología cristiana, es muy similar. Entonces vemos que los cristianos toman el judaísmo. El cristianismo está construido sobre el judaísmo. Nada más se le cambiaron cosas. Entonces, no es nada que no veamos en el cristianismo. Y ahora, a Jesús en el momento en el que acaba de morir, y como vemos a lo largo de los evangelios, va evolucionando la idea de estos. Ya que como los evangelios no están escritos todos de golpe, ni por las mismas personas, si empezamos por el más antiguo, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo y que no es el primero en el orden canónico. Creo que el primero es el de Lucas, no sé. Sí, creo que es el de Lucas el primero. Bueno, el evangelio de Marcos se menciona que José de Arimatea es el encargado de enterrar a Jesús. Y se le menciona como un hombre justo que entierra a Jesús en una tumba. No nos habla de que Jesús de Arimatea sea un seguidor de Jesús y que lo enterró en su tumba para esconderlo, porque Jesús de Arimatea en cierto modo tenía su tumba ya reservada. Nos habla de que lo enterró, chingó a su madre, no dijo dónde, no dijo como que en cierta compañía, lo enterró. Entonces, en este tiempo, cuando se crucificaba a alguien, normalmente los que se crucificaban era la gente sediciosa, la gente que, los profetas en cierto modo, ¿no? Entonces, las autoridades romanas se encargaban del entierro de los cuerpos de los ajusticiados. ¿Por qué? Para que los familiares y amigos y seguidores no tuvieran acceso al cuerpo. Porque si, por ejemplo, el caso de Jesús, que era un profeta, los seguidores agarran el cuerpo, se lo llevan, lo entierran y lo veneran. Y pues el chiste es acabar con la idea. Entonces, los romanos nunca, en una lógica histórica, los romanos nunca habrían dejado que los seguidores hubieran podido acercar al cuerpo. Entonces lo más seguro es que los romanos agarraron el cuerpo y lo enterraron en una fosa común, güey. Así chingó a su madre. En algún lugar del desierto de Judea, güey, lo enterraron y ahí quedó, güey. No se sube, no se sabe dónde. Ahí quedó. Y es lo más lógico que existe, porque eso se le hacía. Ya no me van a dejar ir archivo del arzobispado. El de Concal. Es eso, güey. Muy seguramente terminó en una fosa común. Ahora, luego los evangelios como el de Juan o el de Lucas nos hablan de que José de Arimatea era un seguidor de Jesús, pero era un seguidor como que encubierto. El vato no aceptaba que seguía a Jesús. Entonces
él negocia con las autoridades romanas de que este vato me vale verga, yo me encargo de su cuerpo, lo agarra y lo lleva a su tumba, a su sepulcro, y ahí lo esconde. Y pues es el Santo Sepulcro. Esa es la idea. Entonces vemos que aquí hay dos contradicciones, güey. Y son evangelios canónicos. O sea, Marcos te dice que el vato era alguien X, que nada más fue, lo agarró y lo enterró. Y Lucas y Juan nos dice que el vato era un seguidor y que lo enterró en su propio sepulcro, su tumba que él ya tenía. Lo cual no tendría sentido. Ajá, lo cual no tiene sentido. Exacto. Ahora, el domingo de resurrección. Si ni familiares ni amigos tuvieron acceso al cuerpo, ¿por qué hablamos de una resurrección? Y esto exactamente lo vemos como igual lo vemos en el tema del entierro. Va evolucionando conforme vamos viendo los evangelios. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo, no hay cadáver. Y como no lo hay, los familiares y los amigos no asumen que Jesús se murió, güey. Porque no han visto el cuerpo. Y esto es algo que lo vemos, por ejemplo, en casos de gente que lo secuestran, güey, y nunca más aparecen. Que las pasan décadas, años, y la familia, güey, sigue pensando que a lo mejor en algún lugar del mundo sigue vivo. Okay. O sea, una pequeña posibilidad. Ajá, porque psicológicamente no podemos iniciar el proceso del duelo, güey. Sí, porque si no tenemos un cuerpo a cual llorarle, o algo, güey, algo que nos diga que realmente está muerto, ¿sabes? O sea, nosotros sabemos que muy probablemente lo esté, pero como no lo hemos podido ver, no tenemos un cuerpo al cual enterrar, el cual cremar, no podemos iniciar el proceso del duelo. Nos queda esa idea de que a lo mejor está vivo por algún lugar de ahí. Entonces, como no pueden acceder al cuerpo, güey, los vatos dicen, este vato no murió. Este vato a lo mejor se bajó y sigue caminando por ahí con todos los huequitos, ¿no? Con todos los huequitos. No seas hijo de puta, güey. Pero o sea, el vato sigue por ahí a lo mejor, ¿no? Entonces, de ahí comienza esa idea de que alguien diga que Jesús sigue entre nosotros, güey. Okay. Que Jesús está vivo, está en espíritu. Okay. Esa es la clave. Es una resurrección espiritual. Su concepto, vaya, el mensaje continúa vivo dentro de ellos. Pues es que esa es la manera en la que se representa la resurrección en los evangelios más antiguos. Pero para poder explicar esto y hacerlo entender de una manera más sencilla, se cambia que pues Jesús resucita en cuerpo, en una resurrección corpórea. Entonces vemos cómo se van avanzando durante los evangelios, van transformando esta resurrección espiritual a una resurrección corpórea, y por eso vemos que hay contradicciones en los evangelios. En algunos dicen que no lo conocen, o sea que no lo reconocen, otros que dicen que no lo pueden tocar, y otros que dicen que sí lo tocan y hasta que inclusive comen con él, porque vemos las diferentes fases de la creación de este elemento narrativo, de que Jesús resucitó en corpóreo, güey, y que luego ascendió. Pero cabe más la idea de que allá resucitaron esta idea, ¿no? De espíritu, de que el vato, como no vieron su cuerpo, pues a lo mejor el vato por aquí debe de seguir. A lo mejor el vato no murió, porque no puede iniciar el proceso de duelo. Hay otra teoría, güey, que yo llegué a leer, que está bien interesante, que es que dicen que a lo mejor no es que se les haya parecido vivo, sino que como estamos hablando del siglo I, güey, no tenemos los avances de la medicina actual, ni tampoco de la psicología. Uh-huh. A lo mejor soñaron con él. ¿Cómo le explicas a alguien del siglo I que su sueño no es real? ¿Cómo le explicas que es un sueño? O sea, te faltan 1800 años para que llegue Freud a explicártelo, güey. Entonces, yo una vez leí que era probable que a lo mejor a algunos de los apóstoles se les haya aparecido en sueños. Y los vatos pueden hablar con él, lo pueden tocar, güey. Los ven, güey, vaya. Sí. Y dicen, el vato resucitó, yo lo vi. Pero yo es un sueño. Y comí con él, ¿no? Ajá, exacto, comí con él, convirtió el agua en vino, no sé, mamadas. Pero lo vi, ¿no? Y es como... Oye, sí es cierto. A ver, ¿cómo surgen los evangelios, güey? Como tal. ¿Cómo es que empiezan a escribir estos vatos acerca de la vida de Jesús?
Pues se supone, según por lo que por lo que leí, que como estábamos viendo, ¿no? El conocimiento rabínico se transmite de manera oral, Ajá. no de manera escrita. Ya mucho tiempo después, que es con Marcos, que es el primer, sí era Marcos, no me acuerdo, el primer evangelio, lo empiezan a hacer ya escrito, porque comienzan a darse cuenta de que si quieren que esta madre prospere, tienen que dejar escritos. Y de ahí comienzan a hacerse los evangelios, pero los evangelios se escriben mucho tiempo después. O sea, es memoria, de parte de la memoria oral, Ajá. ¿no? Pero de los cristianos. Ajá, los Que eran poquitos los para esa propios época, cristianos fueron escribiendo los evangelios, güey. Y que eran... Pero yo quiero dejar esto claro, güey. Que esos votos eran pocos, güey. Sí, eran pocos. Eran poquísimos. Y estaban todavía perseguidos. Ujú. Entonces, vemos, por ejemplo, creo que es en Roma, se encontraron como que sótanos, güey, donde los cristianos se reunían. Y ahí son como mini capillitas. Las catacumbas, ¿no? Ajá, las catacumbas se reunían porque como estaban perseguidos no podían reunirse en lugares así públicos. Y se reunían así en sótanos, güey, en catacumbas. A veces hasta las propias alcantarillas, ¿no? Se metían en eso. Literal, sale un vato de la alcantarilla, ¿no? El chiste. Sale un cristiano de la alcantarilla. O sea, se reunían así, güey. Entonces, estos cristianos que se iban reuniendo fueron escribiendo los evangelios, güey. Conforme fueron, ¿cómo se llama? Pues avanzando el tiempo, pero te digo, los evangelios son a lo mejor de 150 años después de la muerte de Jesús. Y se construyen alrededor de lo que se ha transmitido oralmente. Y es por eso que, por ejemplo, no se menciona su aspecto, porque nadie sabe cómo era, porque nadie vivió, nadie de los que escribieron los evangelios vivió en el tiempo de Jesús. Por eso es que no se menciona su aspecto, güey. O sea, ya la idea del aspecto que tenemos de Jesús no es una idea europea como otros dicen, güey, o la pendeja historia que vimos en el episodio de los mitos, güey, de que la figura de Jesús que vemos hoy en día parte de Miguel Ángel y su pareja homosexual y que los cristianos han estado rezando a un gay durante estos años. O sea, no. De hecho, desde el siglo I, güey, se han encontrado pinturas donde ya se representa a Jesús. No exactamente como... Creo que eso lo vimos con Víctor Hugo, ¿no? Uh-huh. Se lo representa como la sociedad que lo pinta. Ajá. Por ejemplo, los romanos lo vestían con toga y pelo chino y pues más o menos piel bronceada. Bueno, piel bronceada entre comillas, ¿no? O sea, para que se den una idea. Moreno, no negro. Moreno claro, o no sé. Uh-huh. De hecho, la primera representación que tenemos de Jesús es la representación del buen pastor. Es una pintura del siglo, creo que III, donde está Jesús pues con sus ovejitas. Y es una representación, pues, al ser una representación joven, no vemos un Jesús con cabello largo, no vemos un Jesús con barba, pero conforme vamos avanzando en el arte constantino, vemos que ya se le empieza a representar con barba, con el cabello largo y así. O sea, y eso está desde el siglo II, siglo III, güey, siglo IV a lo mejor. Nada que ver con esta pendeja idea de que viene el Renacimiento y de Miguel Ángel, ¿sabes? Ya tenía más de 1000 años las primeras representaciones de Jesús, güey. Pero en sí, ya se me fue lo que te iba a comentar, güey. Por nada por esa babada que dijiste. ¿De qué cosa? De lo de cómo lo representaban, güey. Okay. Pero es eso, güey. Al final del día, ¿cómo le explicas tú a un cristiano del siglo I que lo que vio es un sueño, güey? ¿Cómo lo haces entender, güey? O sea, ¿cómo te explico, compa? Güey. Ah, ya me acordé lo de los evangelios, güey. Que güey, lo de los evangelios que decías de cómo los fueron escribiendo. Ajá. Ya te que más o menos que después de la muerte de Jesús muchos años después los fueron escribiendo. Entonces, ¿qué pedo con los evangelios apócrifos, güey? Son pendejadas. O sea, los evangelios apócrifos, por ejemplo, son pendejadas. Porque, o sea, la Biblia todos sabemos que es un conjunto de libros. Ajá. Sí. Que en su momento tuvieron que elegir cuáles libros entraban y cuáles no. Por eso tiene referencias de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Ajá. Entonces, la idea es que los que no entraron se les comenzó a decir apócrifos, pero muchos de los evangelios apócrifos se escribieron después. O sea, son cosas que nada más se escribieron por chingar, güey.
Está, por ejemplo, la idea de que hay un evangelio apócrifo, güey, que ya lo hemos platicado, no sé si lo platiqué contigo o con Yoshi, donde dice que José era un vato de 80 años y que María tenía 13 años y que José embarazó a María y que ella les decía, güey, para empezar, ¿quién verga vivió 80 años en ese tiempo? No puedes vivir 80 años en ese tiempo, güey. No hay manera de que alguien viva 80 años en ese tiempo, güey. O sea, a los 40 ya te estabas muriendo. O sea, Si bien te iba, llegabas a los 40. O sea, no había manera en la que una persona de 80 años pudiera vivir, güey. Y no solamente eso, ya a los 80 años ya estás bien pinche estéril, güey. Quiero creer yo. Ya llega un momento en el que ahora sí que los pescados se mueren, güey. Sí, güey, entonces, ya el esperma tiene bastón, güey. Ya no corren, ¿no? Ya no corren. Entonces, ya no se te para, güey. Ya no se te para, exacto. Ya no se te para a los 80 años, güey. Esa es la Hugh Hefner, güey. Entonces, pues es una estupidez, güey, esta idea. Hay otra, por ejemplo, otro evangelio apócrifo que dice que Jesús no murió y que escapó a no sé qué pinche lugar, güey. Argentina, güey, se hizo pasar por un... No le preguntes a los nazis qué fueron a hacer en Argentina, porque tu compa argentino, su abuelo es alemán, ¿no? Pero, o sea, entre esas pinches historias de que no murió y escapó a otro lugar, güey, y que los pinches aliens llegaron y construyeron las pirámides, güey, hay poca diferencia, güey. Pero en fin, ¿cómo llegamos al final de este episodio? Opiniones que tengas, Pau. Verga. Que sí está muy cabrón, güey. Tocar este tipo de temas es siempre interesante, güey, al chile. No muy grato para los católicos, quizás. No lo diríamos en la fiesta familiar. Así, o quizás sí, me vale verga. Pero... Es que realmente tampoco como que estás diciendo... Te ayuda a darle más, entre comillas, más sentido, Ajá, ¿no? Es que tampoco como que estás diciéndole al católico lo que tú piensas está mal. Ajá, no. Sino, o sea, no es que esté mal, sino que a lo mejor no pasó como te lo contaron exactamente. A huevo. Y es de que, bueno, tú nunca nunca lo cuestionaste porque pues de eso se trata el dogma, ¿no? Uh-huh. El dogma no se cuestiona, nada más se vive, se experimenta como un café de Starbucks. Es como yo no cuestiono el Starbucks, solo lo tomo. Un retiro católico, ¿no? No te lo puedes explicar, lo tienes que vivir, güey. A huevo. Entonces, así, el retiro espiritual de Samal. Yo creo que de una u otra forma te ayuda también hasta cuestionarlo, güey, a estar más en contacto con esa forma de religiosidad. Sí, güey. Porque lo haces más tuyo. Lo hablamos en el episodio del Jesús histórico, güey. Sí. De que la idea del cristianismo original, el cristianismo primitivo, el cristianismo entre comillas, que predicaba Jesús, es mucho más real, espiritual y bondadosa que el cristianismo que surge después. Sí. O sea, es como que el cristianismo, que se le llama cristianismo primitivo, güey, es como que un cristianismo más cercano a la realidad, a la naturaleza, donde no te dice que, vaya, es que no me acuerdo exactamente qué ejemplo fue el que di aquella vez, pero vaya, no es como de que no te obliga, por ejemplo, a que tienes que ir a la iglesia o te vas a ir al infierno. O sea, el cristianismo original es no necesariamente tienes que ir a la iglesia, simplemente compórtate, trata bien a la gente, respeta los 10 mandamientos y chinga su madre, te vas al cielo. No tiene más allá, güey. Sí, no es como que ya todo lo que vino después de la institución, de que tienes que dar tu diezmo, eso ya vino después, son mamadas, güey. Pero el cristianismo original, la idea del cristianismo original, güey, está muy cabrona, güey, muy chida, porque es una idea más centrada como en la naturaleza y en lo real, güey. Pero bueno, comentarios que tengas tú, Kareli. Justamente de eso último que acabas de decir me recordó a lo que... No voy a decir loquita del centro, pero alguien por ahí me dijo que no necesitas ir a la iglesia para profesar tu fe. Ajá. Porque la iglesia como tal es nada más una estructura. Ya tú puedes estar en tu casa. Y fíjate, me acabas de dar algo, me acabas de recordar algo de que o sea, lo típico de que pasa en Semana Santa y que vas a hacer, ¿qué? Cuaresma, lo de... cuando no comes carne. Pascua. No, cuaresma. Sí, es cuaresma. La cuaresma, sí. Ajá, que al fin estás como que sacrificando algo, pero pues puta sales y estás insultando. Madre, estás criticando a tu vecino, estás deseándole la muerte al castroso. Entonces, ¿qué chiste tiene? Ajá, güey. No, y es que ahora que mencionas esto de que la iglesia es solamente como una estructura,
también tenemos que comprender un poquito el cristianismo como institución y el cristianismo como forma de ver la vida, como el cristianismo teológico, si lo quieres ver así, porque no es lo mismo. Y al final de cuentas, creo que todos al final terminamos creciendo en la sociedad del cristianismo como institución. Sí. Sí. Y es por eso que por uno pagan todos también, o sea, Exacto. por uno paga el otro. Pero no pagan todos y por eso el vato se murió. ¿Y por eso qué? Por eso el vato se murió. O sea, Si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? No. ya está bueno porque se murió. Entonces, ¿por qué no se sacó los clavos o algo así? Chica tu madre, güey. Es que, güey, lo siento, es que me da mucha risa esta pendejada, güey. Porque no sé, yo me lo imagino como el monstruo del laberinto del fauno, pero al revés, güey, ¿sabes? No tiene los ojos en las manos, güey. Si no estoy cuenta que tiene como que sus lentes, güey. ¿Sí has visto el monstruo del laberinto del fauno? Sí. ¿Entiendes el punto al que quiero llegar? Tú no lo has visto, ¿verdad? No, sí lo he visto también. No entiendes, o sea, ubicas que el monstruo del laberinto del fauno tiene sus ojos en sus manos, ¿no? Sí. Y que cuando quiere ver se hace así. O sea, Sí. estoy haciendo me poniendo las manos en los ojos. Pues el vato, en vez de tener los ojos, tiene lentes, güey. Entonces se pone los ojos y se ve por los huequitos. Qué mamada. Ya cantaste, no cantaste. Es como sus lentes, güey. En fin. Pues bueno, después de esos comentarios bien blasfémicos, con eso llegamos al final de esta canción. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. Ahí me pueden encontrar como @manuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Pueblo Nochón en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. ¿No? No más voy a decir Carelli mi está Facebook. en... Carelli Vega. Ah, bueno, ya está. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Y recuerden, no coman carne. Es pecado. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.